honrado, privilegiado de estar en la iglesia de un amigo de años. Éramos amigos desde hace muchos años, seguimos siendo amigos. Yo tenía cabello cuando lo conocí y era negro mi cabello. Tengo pruebas fotográficas de eso, pero la vida no pasa en vano. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de la vida hemos experimentado un episodio de angustia? Creo que todos, sin excepción, sabemos lo que es la angustia. Es esa sensación que tenemos cuando de repente vamos a un compromiso muy importante y nos agarra un trancón. Nos da esa angustia. Es eso que siente un estudiante cuando tiene que presentar un examen, de repente cuando no se ha podido preparar bien y tiene esa angustia. La vida es una vida que nos genera mucha angustia. Cosas como la economía. Cuando tenemos obligaciones, deudas por pagar y no hay la plata. ¿Qué se produce por allá? Esa angustia. Hay que pagar ese recibo y hasta mañana hay plazo y no hay plata. La angustia que produce una enfermedad. Cuando el médico dice a alguno de nuestros familiares es cáncer. Eso produce angustia. Y ahora, ¿qué va a pasar? Por lo que estaba orando el pastor ahora, por nuestra hermana que ha perdido su esposo. Eso produce en los hijos y en la esposa un profundo sentimiento de angustia. Cuando la relación matrimonial no funciona bien y uno como que se angustia y dice, ¿será que este matrimonio va a terminar en divorcio? Ese hijo que no quiere caminar con Dios y está tomando malos pasos y no camina con Dios, y hay noches que son las 11, las 12 de la noche y no llega. ¿Qué produce eso en el corazón de los padres? ¿Dónde estará ese muchacho? ¿Qué habrá pasado? El temor a la vejez. A veces el mismo temor a la muerte nos produce angustia. Los expertos han definido la angustia como un estado de intranquilidad o de inquietud muy fuerte, causado especialmente por algo desagradable o por un peligro o por una amenaza. ¿Cómo se manifiesta la angustia? Y sé que algunos se van a identificar con esto. ¿Cómo sabe uno que tiene angustia? Generalmente porque hay un dolor profundo en la caja torácica. Como que hay una dificultad y usted como que dice, oiga, abran una ventana, una puerta. No sé qué me pasa, me falta aire. A veces viene el mareo, viene la sudoración en el frío bogotano y usted se acuesta y a la 1 de la mañana está sudando. Pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Es angustia. Es que las palpitaciones del corazón se ponen más aceleradas. Miedo a morir, miedo a volverse loco. Me voy a enloquecer con este problema. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el pasaje que vamos a estudiar hoy nos presenta a Jesús experimentando angustia. Y para mí eso es interesante
saber que el Jesús al que tú y yo seguimos es un Jesús humano que nos puede comprender y nos puede ayudar, porque Él ya pasó por allí y Él ya triunfó sobre esas situaciones. Jesús supo lo que era la soledad. Jesús supo lo que era el hambre, lo que era la crisis, lo que era perder un ser querido. Jesús supo cosas que probablemente usted y yo nunca vamos a experimentar. Pero lo más importante es que Jesús no solo conoció eso, sino que Jesús venció. Y yo quiero decirle hoy que nosotros podemos vencer la angustia. Dígale a alguien: podemos vencer la angustia. Podemos vencer la angustia. Y es probable que alguien está en el auditorio diciendo: vea, parece que me conocieran. Dios te conoce. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y te trajo hasta aquí hoy para liberarte de la angustia y para que salgas de este lugar renovado, restaurado y lleno de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Abra su Biblia o prenda su Biblia, porque si usted la tiene en el celular, toca es prenderla, pero igual es la palabra de Dios. No vamos a rendirle culto al papel, es el contenido lo que hace que eso sea palabra de Dios. Marcos 14:32. Y vamos a responder en esta mañana una pregunta: ¿cómo superar la angustia? Porque algunos hoy están en angustia y otros dentro de algún tiempo van a estar en angustia. Así que este mensaje nos sirve a todos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó, ¿a qué comenzó? A entristecerse, y ¿a qué más? Y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Diga bien animado: podemos superar la angustia. ¿Cuántos creen que podemos superar la angustia? Y la vamos a superar en el nombre de Jesús. Yo quiero, a la luz de este texto, compartirle por lo menos 3 claves que nos van a ayudar a superar la angustia. Este texto que hemos leído narra lo que sucedió con Jesús la noche anterior a su crucifixión. Esto que hemos leído sucede inmediatamente después de la última cena, la cena de la Pascua en el aposento alto. Esto sucede después de que Judas ha salido con una misión, y es traicionarle, venderle, negociar la entrega del Señor con los líderes religiosos. Y lo que nos dice el texto es que Jesús se va a un lugar llamado Getsemaní. ¿Y cuál es el propósito? ¿A qué va a ese lugar? La Biblia lo dice claramente: se fue a orar. Se fue con sus discípulos, probablemente los 11. Y cuando llegó a ese lugar, les dijo: quédense aquí entre tanto que yo voy a orar. Interesante que Lucas, cuando narra este mismo suceso, dice que Jesús se fue al monte de los olivos a orar como era su costumbre. Es decir, no es que Jesús ha empezado a orar porque tiene problemas. Para Jesús, orar es una costumbre, es un hábito. Y esa es entonces la primera clave. Si nosotros queremos superar la angustia, lo primero que necesitamos es establecer el hábito de la oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dígale a su hermano: hay que orar en todo tiempo. Si usted es de los que ora únicamente cuando tiene problemas, tiene problemas. Si usted solo ora cuando está en problemas, está en problemas. Porque el cristiano tiene que aprender a orar en todo tiempo. Gracias, hermana. El cristiano tiene que orar en todo tiempo. No solo cuando estamos mal, tenemos que aprender a orar siempre. Y cuando uno lee el Evangelio, uno encuentra a un Jesús orante. Un Jesús que siempre está orando, que antes de tomar decisiones, ora. Que cuando está en una situación de crisis, ora. Que luego de una jornada muy larga de trabajo, se aparta a un lugar y ora. Que luego de una tremenda victoria, de una tremenda bendición, se aparta para orar. Jesús siempre está orando. Parece ser que la vida de oración de Jesús era tan impactante que un día sus discípulos le hicieron una petición. ¿Cuál fue la petición que le hicieron?
Señor, por favor, enséñanos a orar. Yo no sé qué hubiera pedido usted si hubiera caminado con Jesús durante su ministerio terrenal. Pero yo, probablemente, sabiendo que Jesús es experto en tantas cosas, probablemente yo le hubiera dicho: Señor, enséñame a predicar. Porque es que Jesús sí que predicaba. Cuando Jesús predicaba, la gente se quedaba boquiabierta y la gente decía: es que Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se quedaba impactada de la manera como Él predicaba. También probablemente yo le hubiera dicho: Señor, enséñame a sanar los enfermos. Porque es que Jesús sanaba a los enfermos de una manera fuera de serie. Le tocaba los ojos, escupía, hacía barro, lo untaba y lo sanaba. Les escupía en los oídos, los sanaba. Señor, enséñame a sanar los enfermos. Algunos probablemente le hubieran dicho: Señor, enséñame a multiplicar panes y peces. Porque hoy que es Viernes Santo y usted apenas tuvo para una mojarrita de 500 gramos, pues qué bien le sentaría el saber multiplicar panes y peces, ¿cierto? Sería una gran ayuda. Otros probablemente le hubieran dicho: Señor, enséñame a echar fuera demonios. Porque es que una vez para echar un demonio le agarra, pero se le va la hora ahí orando y orando. Le pasa como a un pastor por allá en Tierra Caliente, que apareció un endemoniado en la iglesia y empezó el pastor a echarlo fuera y a reprenderlo 1 hora, 3 horas, 5 horas, nada. Cuando eran las 2 de la tarde, el pastor estaba sudando y llamó a un colaborador y le dijo: hermano, tráigame una gaseosa. Y el endemoniado dijo: tráigame una cerveza a mí porque esto va para largo. Qué bonito tener uno el poder que tenía Jesús, que cuando el endemoniado gadareno está en el encuentro, con una palabra lo liberó. Pero aquí lo que le dicen los discípulos es: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque probablemente a Jesús se le notaba una vida de oración muy fuerte. Y Jesús se va a orar, se lleva a los discípulos, pero agarra a 3 en especial. ¿Quiénes son? Pedro, Juan y Jacob. A algunos no les gustan las roscas, ¿no? Ay, es que hasta en la iglesia hay rosca. Eso en la alabanza tiene que haber rosca. Eso en el equipo pastoral. ¿Sabe qué es lo feo de la rosca? No estar ahí. En lugar de estar amargado, mire a ver cómo se mete dentro de la rosca. Y Jesús le llevó a esos 3 para que le acompañaran y para que oraran con él. ¿Cuántos creen que la iglesia es un regalo del Señor? ¿Cuántos creen que tener un grupo donde nos podemos reunir en una casa es un regalo del Señor? Mire, Jesús tenía su grupo pequeño y a ese grupo Él pudo abrir su corazón. Porque lo que nos dice en el versículo 33 es que tomó a estos 3 hombres y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué cree usted que le dijo Jesús a ellos 3? ¿Qué cree? ¿Todo está bien? ¿Tranquilos? Si el texto bíblico dice que comenzó a entristecerse y angustiarse, podemos pensar que Jesús abrió el corazón. ¿Y qué les dijo probablemente? Muchachos, yo me siento mal. Como dicen los jóvenes, estoy en la inmunda. Hoy sí estoy bajoneado. Hoy sí yo no sé qué hacer, no sé, tengo sudoración, me palpita el corazón muy rápido. Mire cómo estoy, míreme Pedro, estoy temblando, no sé por qué será, es que me da miedo morirme, me da miedo lo que estoy viviendo. A veces nuestra teología
positivista nos lleva a deshumanizarnos. Y a veces nosotros como pentecostales como que somos más dados a eso. Y entonces como que si alguien empieza a decir, es que estoy pasando por esta crisis, lo corregimos y ¿qué le decimos? Hermano, no se ate. Declare otras cosas, declare positivismo, todo está bien. Y nos pasa como ese muchacho que iba a la iglesia y la abuelita estaba enferma y llegó y el líder le dijo, ¿y cómo está la abuela? Y el muchacho muy sincero dijo, no, la abuela está enferma. Y este líder le dijo, no diga que está enferma, declare que está sana. Su abuela está sana, no diga eso. Y el muchacho, bueno, está bien. A la semana siguiente volvió y el líder le preguntó, ¿y la abuela? Uy, hermano, la abuela se está poniendo más grave. No, señor, no diga que está grave, confiese y declare que está sana. Bueno, está bien. Y así, hasta que en una reunión llegó y el líder le preguntó, ¿y la abuela? ¿Cómo está la abuela? Y el muchacho ya iba a responder, hizo una pausa y dijo, mi abuela cree que está muerta. Porque a veces nos cuesta trabajo como aceptar la realidad de las cosas. Aquí vemos a un Jesús que probablemente abre el corazón y les dice, muchachos, esto está muy complicado, oren por mí. ¿Qué esperaba Jesús de estos tres? Compañía y oración. Y que luego usted se da cuenta que ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo oró Jesús ese día? Versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, ¿cómo decía? Abba Padre. ¿Qué significa la expresión Abba Padre? Era la forma más tierna y más cariñosa. Era como diciéndole al Dios creador, ¿qué cosa? Papito. ¿Sabe lo que yo veo en la oración de Jesús? Veo una oración sincera. Porque hay cristianos que cuando se les pide que oren, no oran, actúan. Cuando hablan en la cotidianidad, hablan medioñeros. Pero cuando los ponen a orar, ¿cómo oran? Excelentísimo y soberano, siempre sempiterno y santo Dios que habitas en las alturas. El orar de esa manera es tan hipócrita que Jesús lo criticó. Es como que su hijo hoy, cuando termine esta reunión, usted llega a la casa y su hijo se le arrodilla y le dice, oh excelentísimo Padre y respetado benemérito papá, vengo delante de vuestra majestad para prodigarte que me brindes un mendrugo de pan para satisfacer mi hambre. ¿Usted qué le diría a su hijo? ¿De qué le pasa? ¿Se embobó? ¿Qué? Deje la bobada. ¿Qué es lo que quiere? No, papá, que me dé pa' un pan. Ah, sí puede hablar normal, ¿no? Tanta bobada. Porque a veces nuestra oración tiene unas cosas tan raras. Porque como que creemos que para dirigirnos a Dios hay una especie de vocabulario especial, un vocabulario como aceptado por Dios, que si yo voy y le digo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Estoy en la inmunda. Y qué falta de respeto con Dios. Eso no se le dice. Que hay que decirle a Dios lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Y lo que Jesús le está diciendo aquí a su padre es, ¿sabe qué, papi? Yo como que estoy pensando bien esto. Y eso de morir en la cruz, a mí no me suena. ¿No será que hay otra forma de salvar a la humanidad que no implique tanto dolor y tanto sufrimiento? Eso se llama transparencia.
¿Por qué a veces cristianos pasan un tiempo de oración y después de ese tiempo de oración salen igual? Porque no oraron, actuaron. Porque no fueron sinceros, sino que trataron fue de impresionar a Dios. Porque probablemente en lugar de abrir su corazón, empezaron fue a tratar de ser religiosos. No, amados, si vamos a orar con el corazón abiertos, sinceros y honestos delante de nuestro Dios. ¿Habrá algo de mal decirle, Señor, me siento mal? ¿Me siento frustrado? ¿Cuántos de aquí siempre tienen ganas de orar? Levanten la mano. ¿Y cuántos como yo hay días que no tenemos ganas de orar? Y nos levantamos y yo a veces le digo, ¿sabe qué, Señor? Hoy tengo más ganas de comer jabón que de orar. Pero aquí estoy, porque creo que es mi deber, pero la verdad no me siento bien. Y fulano y sutano, esa es una oración genuina, sincera. Aquí lo que nos dice el texto es que Jesús oró 3 veces la misma oración. ¿Cuál fue esa oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, lo que tú quieres, aunque la verdad yo sí quisiera no morir en la cruz. Esto nos enseña una verdad, y es que a mayor angustia, mayor oración. Pero recuerde, si usted solo ora cuando está en problemas, usted está en problemas. Porque tenemos que aprender a orar siempre. ¿Sí, amén o no amén? Y en la oración que Jesús hace, uno puede notar mucho dolor y sufrimiento. De hecho, el evangelista Lucas es el que mejor describe esto. Porque Lucas dice que la angustia de Jesús fue tan grande que mientras oraba, ¿qué pasó con sus poros? Se reventaron. Y no fue sudor lo que salió. ¿Qué fue lo que salió? Sangre. ¿Alguien aquí ha experimentado eso? ¿Se imagina el estado de angustia de Jesús tan terrible? Su corazón, su respiración, su misma circulación para que brote sangre. Lo que uno encuentra en este relato es mucho sufrimiento y mucho dolor. Por alguna razón Jesús no quería morir. Pensemos un poquito. ¿Cuántos años tenía Jesús? Y una persona normal de la cabeza, a los 33 años, ¿qué quiere hacer? Quiere vivir. Tiene sueños, tiene metas, tiene planes, tiene proyectos. Y Jesús era humano y probablemente lo que él como humano más quería era vivir, formar un poco más a sus líderes, formar a sus discípulos, ayudar con esa misión que él venía a traer. Pero pensar en morir. ¿Será que Jesús sabía lo que era la crucifixión? ¿Sí o no? Claro, porque la crucifixión era una práctica muy común en el Imperio Romano. Y usted perfectamente, si vivía en Galilea, de camino de Galilea a Jerusalén, no era extraño que por el camino que se encontrara gente crucificada, que el imperio colocaba allí como una forma de escarmiento. Y la crucifixión era la forma más terrible de matar a un ser humano, porque las personas morían por un desangramiento lento de sus heridas, o finalmente morían por asfixia, porque el diafragma no podía funcionar bien, y después de estar horas, en ocasiones días en ese lugar, moría. Eso probablemente a Jesús le afecta. Además, Jesús sabe que cuando Él enfrente eso, ¿qué va a pasar con sus discípulos? No van a estar, lo van a abandonar.
Pero probablemente lo que más le preocupaba a Jesús era que el Padre le diera la espalda. Porque cuando Jesús decide ir a la cruz y cargar con todos los pecados de la humanidad, el Padre, que es santo, ¿qué iba a hacer con Jesús? Le iba a dar la espalda. Por eso Jesús en la cruz iría a gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él sentiría que el Padre lo había abandonado. Y la pregunta aquí es: ¿era ese sufrimiento parte del propósito de Dios? ¿Era la voluntad de Dios que Jesús sufriera, sí o no? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque a veces en nuestra mentalidad creemos que el sufrimiento no forma parte del propósito de Dios. Y todo lo que sepa o huela a sufrimiento, como que creemos que ¿de dónde proviene? Eso es del diablo. Reprendamos al diablo. Eso tiene que ser de Satanás. ¿De dónde más? Tiene que ser del enemigo. Y se nos olvida que Dios no se deleita en vernos sufrir, que Dios no se alegra en vernos sufrir, pero Dios sabe que el sufrimiento es la mejor forma para perfeccionarnos y formarnos conforme a la imagen de Cristo, que es a través del sufrimiento que crecemos y formamos nuestro carácter. Parece que nos ha hecho mucha mella a los colombianos esa herejía exportada de Brasil. Pare de sufrir. ¿Dónde quedó el evangelio? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el apóstol Pablo dice: es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El sufrimiento, aunque no nos guste, forma parte del propósito de Dios. ¿Y qué era lo que Jesús quería evadir? ¿Qué era lo que Jesús no quería vivir? El sufrimiento. No hay una forma de salvar a la humanidad que no implique sufrir. No hay una forma. Y la respuesta implícita del Padre, ¿cuál fue? No. ¿De verdad me toca sufrir? Sí. ¿Tú escogiste esto? ¿Tú decidiste esto? Tienes que asumirlo. Eso nos deja ver entonces la segunda clave. Si queremos superar la angustia, necesitamos entender el propósito de Dios. Y en ese entender tenemos que saber que en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones el sufrimiento proviene de Dios. Es lo que la gente, cuando uno la evangeliza, ¿cuál es la protesta que le hacen a uno? Ay, pero si Dios existe, y si Dios realmente existe, ¿qué dicen? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto esto? Porque nos cuesta trabajo creer que Dios sea el que en ocasiones permita, así no lo produzca, pero permita el sufrimiento. Y si usted quiere superar la angustia
debe aprender que en ocasiones hay que sufrir, que en ocasiones usted se va a consagrar a Dios, va a orar, va a ayunar, va a ser un buen diezmador, un ofrendador, un sembrador, y nunca te va a faltar la comida, pero probablemente nunca vas a prosperar. Porque probablemente ese es el plan de Dios. Porque Dios está más interesado en salvarnos que en prosperarnos. Porque hay algunos que Dios los ama tanto que no los prospera, porque sabe que si los prospera, los pierde. Y no tienen que decir amén a esto, ni aplaudir, ni alegrarse, pero es la realidad. Hay algunos a los que Dios ama tanto que los va a mantener con el mínimo, asando y comiendo, con tal de tenerlos un día allá en el reino de Dios, porque sabe que si los prospera, los va a perder, se van a descarriar, se les va a dañar el corazón. Entonces Dios dice, tengámonos ahí. A veces Dios no va a salvar ni va a arreglar tu matrimonio. ¿Y eso qué produce? ¡Qué dolor! En ocasiones Dios no va a sanar a nuestro familiar enfermo, sino que se lo va a llevar. Mi padre duró 4 años enfermo, oramos, ayunamos, reprendimos al diablo, ¿qué fue lo que no hicimos? Pero un día el Señor se lo llevó y luego de un tiempo yo pude entender que eso era lo mejor para él y para todos, porque a Dios todas las cosas le salen bien, así a nosotros nos parezca que no. De hecho, la Biblia nunca dijo que a ti y a mí, por seguir a Cristo, por ser discípulos de Cristo, todo nos iba a salir bien. No, Él nunca dijo eso. Lo que sí nos garantizó es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún incluyendo el dolor y el sufrimiento. Porque detrás de un sufrimiento, a veces lo que viene es una tremenda bendición. El punto nuestro es entender cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque a veces hemos malinterpretado lo que es la oración. Y a veces creemos que la oración es mi intento para que mi propósito prevalezca. Pero la oración no es mi esfuerzo para que mi propósito prevalezca. La oración es mi esfuerzo para que Dios me muestre cuál es su propósito y me dé la fuerza para enfrentarlo. Jesús, ¿cuántas veces le oró aquí al Padre por lo mismo? ¿Cuántas veces? 3, lo dice ahí. ¿Y cuál era su oración? Papi, yo no quiero morir en la cruz, es muy tenaz. Mire si hay otra opción. Segunda vez, papi, yo no quiero estar ahí, yo no quiero sentir lo que voy a sentir. 3 veces. Y al parecer, ¿qué le dijo Dios? No hay opción. Es lo que te toca. Es lo que tienes que enfrentar. Miren, en la Biblia encontramos personas como Moisés. Moisés se equivocó al no honrar a Dios hablándole a la roca, sino que la golpeó. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Por esa razón no vas a entrar. Y la Biblia no lo dice, pero no lo contradice. Al parecer, después de eso, ¿qué hizo Moisés? Muchas veces. Parece ser que Moisés muchas veces le oró al Dios y ¿qué le dijo? No, pero déjeme entrar. No, también, no exagere. Pero mire, 40 años pastoreando a esta gente, 40 años aguantándomela, y por eso es que también me sacaron la chispa. Déjeme entrar. Y parece ser que ¿qué le decía el Señor? No, no, no. Hasta que por allá en uno de los libros primeros de la Biblia encontramos que ¿qué le dijo Dios a Moisés? No me hables más de este asunto. O sea, Dios se puso bravo. Deuteronomio 4, no quiero oírlo hablar más. Le dije que no y no. Y Dios dijo, para que vea que lo quiero, lo voy a dejar subir al monte. Y desde el monte, ¿qué va a hacer? Va a mirar la tierra. Y allí usted se muere y allí yo lo sepulto. ¿No le parece triste?
Un pastor que pastorea una iglesia tan rebelde 40 años y el día del funeral no hay nadie. Le toca morirse solo y no puede entrar a disfrutar de la tierra que él conquistó. ¿Y qué me dicen de Pablo? Quien al parecer tenía una grave enfermedad en los ojos. ¿Y qué hacía Pablo una y otra vez? Señor, sáname, 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 sáname. Hasta que un día que le dijo el Señor: ya, Pablito, no hablemos mal de ese asunto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que gloria a Dios por nuestras debilidades, por nuestros dolores y por nuestros sufrimientos, porque en esos vamos a ver cómo el poder de Dios se perfecciona, el poder de Dios se manifiesta. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por esas situaciones. Es que tenemos que revisar un poco más nuestra teología. Porque a veces decimos: no, es que pastor, una actitud así no es una actitud de fe. Quien habla así es porque le falta fe. Pues mire esta perla que está en la carta a los Hebreos, capítulo 11, donde el tema principal es la fe. Hebreos 11:32. Solo leerlo nada más. ¿Qué dice? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando ¿de quién? De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí viene lo que nos gusta: que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Lea la que sigue, ¿cuál es? Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. Y uno cuando escucha eso, que dice uno: eso sí es fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero ahora miremos la otra página. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios. ¿Y por qué lo hicieron? Por la fe. Azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Por qué? Por la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Muertos a qué? Y los de antes, por la fe, ¿qué hicieron? Evitaron filo de espada. Y estos, por la fe, murieron a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo anduvieron? Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y ojo con la conclusión: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. ¿Y por qué lo hicieron? Por la fe. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En segundo lugar, entender el propósito de Dios. Y en algunas ocasiones el propósito de Dios para nosotros será sufrir. Es que nuestra teología no es pare de sufrir. Jesús no dice venga y pare de sufrir. Jesús dice: venga y yo voy a sufrir contigo y te voy a acompañar y te voy a dar la victoria y te voy a hacer más que vencedor, te voy a formar en el carácter y te voy a preparar para realmente lo que es importante, que es lo que está por venir. Pero hay una tercera clave aquí, porque mire, de nada valdría
La primera clave que dijimos, ¿cuál es? Establecer el hábito de la oración. De nada valdría orar, de nada valdría que ayer y hoy hayan estado aquí apartados, orando, ayunando, buscando al Señor. De nada valdría tampoco entender el propósito de Dios con la palabra que Dios les ha hablado por la predicación o al corazón, si no se hace esto, número 3. ¿Y qué es? Enfrentar la vida con valor. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó para siempre en el huerto del Getsemaní llorando y angustiado. Se quedó en el Getsemaní hasta que se murió de depresión y de tristeza. No, no lo hizo. Lo que hizo Jesús fue levantarse y enfrentar la vida con valor. Mire por favor versículo 40. Al volver otra vez, los halló ¿cómo? Oiga, no les ayudaron mucho, ¿no? Y no los culpemos, es que acaban de comer la Pascua. ¿Y qué comían en la Pascua? Cordero, pan y un poco de cosas. Y en la Pascua judía, por lo menos un judío sabe cuántas copas de vino se toma. 4. Así que estos benditos probablemente están pues pasaditos de comida y de copas. Y por eso quedaron como dormidos. Pero dice la Biblia, no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Y qué les dice? 42, léalo por favor. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues enfrentemos esto. Hay que enfrentar la realidad. ¿Y qué era lo que le producía a Jesús la angustia? Pues la muerte. ¿Y qué dice Jesús? Pues vamos a enfrentarla. Y a mí me llama la atención como el evangelista Juan, narrando este mismo suceso, dice que Jesús, cuando vinieron con palos, con espadas, una turba completa, Jesús salió a recibirles y les dijo: ¿me buscaban? Y lo que dice el evangelio de Juan es que retrocedieron para atrás y se cayeron. Es decir, ¿cuál era la actitud de Jesús? ¿Una actitud de cobardía? Jesús está detrás de la ropa de Pedro. Pedrito, ayúdeme, qué miedo. Pedrito, usted que trajo espada, defiéndame. ¿Qué dice Jesús? Pues aquí estoy. Y de hecho los confronta y ¿qué les dice? ¿Por qué vienen a mí? ¿Con palos? ¿Con espadas? ¿No me la pasé todo el tiempo en el templo enseñándome? Lo que les está diciendo es partida de gavilleros. Claro, cuando me vieron uno y uno no, pero pandilleros es lo que son ustedes. Ahí sí con muchedumbre vienen, pero ¿por qué no me pudieron enfrentar? Aquí estoy. Esa es la actitud de Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Mire lo que dice en el versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Y qué raro, ¿no? No me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Mira el 50, ojo con esto. ¿Qué dice la Escritura? Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Y antes de empezar esta predicación, ustedes estaban cantando una canción. ¿Cómo decía? ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a huir. ¿Pero qué hicieron estos? Huyeron. ¿Y cómo es la forma en que algunos pretenden resolver los problemas? Huyendo.
Solo por si acaso dígale al vecino, no huya. Porque esa es la manera como algunos quieren resolver los problemas, huyendo. Se presenta el problema matrimonial y ¿qué dicen? Huyamos, divorcio. Aquí ya no hay de otra, huir. Algunos reaccionan como Adán. Cuando Adán tuvo problemas, ¿qué hizo? ¿A quién culpó? Es que la culpa es de esa vieja que el Señor me dio, una vieja cantaletosa, fastidiosa, y por ahí derecho. Entonces, ¿de quién era la culpa? De Dios, que le había dado la esposa. Hay gente que frente a las crisis reacciona de una manera incorrecta. Hay algunos que reaccionan lo que llaman los expertos el síndrome contra el menor. ¿En qué consiste? En que va una persona, en especial el hombre, al trabajo, y llegó tarde al trabajo, y el jefe en el trabajo le dijo: usted sigue llegando tarde y lo voy a echar. Y el hombre está que se explota por dentro, pero como es el jefe y no puede explotar con él, ¿qué hace? Guarda esa ira, la guarda. Y por la tarde, cuando llega a la casa, ¿con quién se desquita? Con la mujer. Bueno, algunas, porque ya ahora son tremendas, pero bueno, supongamos que sí, por la ilustración. Y llega por la noche a la casa, y cuando está la esposa ahí, ¿qué le dice? Juana, ¿dónde están mis chancletas y mi tinto? Llegué, venga a ver. Y la pobre esposa está ahí. Y como no puede explotar con semejante macancán, ¿contra quién explota? Se acabó la televisión, a dormir ya. Pero mami, fuera, a dormir. Y los pobres chinitos, como no se pueden desahogar ni con la mamá, ni con el papá, y menos con el jefe, pues se desquitan con el perro. Por eso es que es bueno tener mascota en la casa, porque algunos allá es donde se van a desquitar. ¿Cómo enfrentamos nosotros los problemas? Jesús por eso les dijo: oren para que no entren en tentación. ¿Cuál era la tentación? ¿Cuál era la tentación? ¿Que iban a salir de ahí a tomar cerveza? ¿Que iban a adulterar? No, la tentación era huir. ¿Y por qué huyeron? Porque no oraron. Si le hubieran hecho caso a Jesús, hubieran resistido. Pero cuando vino la crisis, ¿qué hicieron? Huyeron. Y mire el versículo 51, porque aquí el autor de este evangelio se va a poner en evidencia. El autor de este evangelio es Juan Marcos. ¿Y qué dice? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, ¿qué pasó? ¿De quién está hablando él? De él mismo. Lo que está diciendo Juan Marcos es: yo soy de los que un día formé parte de los que huían. De hecho, en el primer viaje misionero, cuando va con Pablo a predicar y cuando ve que servir a Dios está complicado, ¿qué hace Juan Marcos? Huye. Pero luego, después de un tiempo, entendió que la vida no se resuelve huyendo, que había que enfrentarla. Y por eso nos dejó este hermoso evangelio. ¿Qué vamos a hacer con la angustia? ¿Cómo vas a ganar tú la guerra contra la angustia? 3 cosas que hay que hacer: orar, entender el propósito de Dios, ¿y qué más? Y enfrentar con valor. ¿Sabe? Jesús derrotó la angustia en el Getsemaní para liberarnos a ti y a mí de una angustia eterna. Porque pueden no estar de acuerdo conmigo, pero cuando tú has tenido esa sensación de angustia, ¿sabe qué es eso? Eso es solamente una pequeña muestra de lo que es
el infierno. Porque ¿qué será el infierno? Una angustia eterna. Pero gloria a Dios que Jesús en el Getsemaní venció la angustia por ti y por mí, para que no tengamos que vivir eternamente angustiados, sino eternamente alegres y gozosos en el Señor Jesucristo. Podemos vencer la angustia. Y quiero terminar preguntándole, ¿qué te produce angustia? Honestamente, ¿qué es eso que cuando piensas en eso te produce angustia? ¿Qué te angustia? ¿El envejecer? ¿Qué te angustia? ¿La enfermedad? ¿La muerte? Jesús venció eso en la cruz para liberarnos de todo eso, para que ya no estemos llenos de angustia. Jesús derrotó eso, lo venció por nosotros. Ya no tenemos por qué vivir en angustia, porque Jesús venció por nosotros. Lo que sea que te esté robando la paz, lo vamos a colocar hoy en las manos del Señor. Lo que sea que te esté quitando la tranquilidad, lo vamos a colocar en las manos del Señor. Ya no somos esclavos del miedo, ya no somos esclavos del dolor, ya no somos esclavos de la angustia. Él nos hizo libres. ¿La muerte nos va a angustiar? ¿Cómo nos va a angustiar? Si estamos siguiendo a aquel que derrotó la muerte y el pecado. Un día tendremos que enfrentar a la muerte y la vamos a enfrentar con valor y le vamos a decir: muerte, no te tengo miedo, porque yo sigo a aquel que te derrotó y te venció. Yo soy seguidor de aquel que es la resurrección y la vida. Yo creo en la vida eterna. No te tengo miedo. No le vamos a tener miedo. Vamos a decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿La angustia de Cristo fue eterna? No, no fue para siempre. Y la angustia tuya tampoco. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos y guarde silencio por un minuto en la presencia de Dios. Todavía no ore. Medite en esto que acaba de escuchar. Piense esta palabra, ¿a qué lo impulsa? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida? ¿Qué decisiones tienes que tomar? De repente eres un cristiano que no oras, que solo oras cuando tienes problemas. ¿No será que por ahí tienes que empezar a trabajar por establecer un hábito fuerte de oración? ¿O será que tienes que hacer de la oración como la respiración? Que respiramos de forma natural y que la oración para nosotros sea algo natural. Vivir en la presencia de Dios. ¿Qué tendrás que hacer? De pronto tendrás que cambiar tu actitud hacia el sufrimiento y entender que en ocasiones el sufrimiento es parte del plan de Dios.
Que el sufrimiento es como la campana que Dios usa para llamarnos y atraernos. Porque si aquí no hubiera sufrimiento, ¿para qué el cielo? En el cielo no habrá sufrimiento. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Será que eso que hoy estás pasando es parte del plan de Dios para formarte, para que crezcas, para llevarte a otro nivel? ¿Qué decisión tienes que tomar? De pronto llevas ya mucho tiempo orando por alguna situación, y este no es el momento solo de orar, sino de enfrentar la vida, de levantarte, de tomar decisiones, de hacer cambios, como Jesús, que se levantó del Getsemaní y con todo lo que esto le angustiaba, pudo enfrentar la cruz, pudo mirar a la cruz con valor, porque sabía que detrás de eso había una gran bendición. Levantemos oración a Dios. Empiece a orar. Una oración sencilla, una oración sincera, una oración no mecánica, una oración no de piloto automático, una oración que salga de lo profundo de tu corazón. Padre, en esta hora estamos delante de ti, conscientes de nuestra necesidad, conscientes de la necesidad que hay en nuestra vida. Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. A veces quisiéramos no pasar por situaciones difíciles. A veces quisiéramos no pasar por pruebas. No quisiéramos experimentar el dolor y el sufrimiento. Pero Señor, aquí estamos. Hoy entendemos que en ocasiones es parte de tu propósito, es parte de tu agenda, es parte del plan tuyo. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Tú que estás pasando por una situación crítica en esta mañana, levanta tu voz y levanta tus manos en oración y dile al Señor: Señor, ayúdame a entender cuál es tu propósito. Ayúdame a entender qué quieres enseñarme con esto. Ayúdame, Señor, a tener la mejor actitud frente a mi Getsemaní. Ayúdame a entender que el Getsemaní es parte del proceso de la vida. Shamarabakata ramarabakanda. Y ramarabakanda ramakata ramarabakanda. Shamarabakata ramarabakanda ramaikia. Y ramarabakaya sama. Endarabakata rama. Ramarababababa. Shamarabakata ramarabaikia. Todos orando, todos orando. Vamos a terminar con un tiempo de oración, con un tiempo de clamor. Levante oración, levante clamor, levante intercesión. Que se escuche tu voz. Dile al Señor lo que hay en tu corazón. Dile al Señor: te necesito. Señor, no puedo más. Señor, esto que estoy viviendo es difícil para mí. Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Dame poder de tu Espíritu para poder enfrentar esta realidad dolorosa, dura, difícil. Ramarabakata ramakanda. Shamarabakata ramarabakanda. Y ramarabakanda ramaikia. Levante su voz. Haga compromiso con Dios en orar. Haga un compromiso que usted pueda cumplir. Dígale al Señor a qué se compromete. Señor, voy a empezar a orar a partir de ahora tanto tiempo. No importa
Si estoy en problemas o estoy en bendición, voy a orar, Señor. Hoy decido hacer de la oración un hábito. Hoy decido hacer de la oración un estilo de vida. Voy a orar siempre. Voy a orar en tiempos de bendición. Voy a orar en tiempos de salud. Voy a orar en tiempos de calma. Pero también voy a orar cuando tenga problemas, Señor. Voy a hacer de la oración un hábito en mi vida. Shamarabakata ramarabakanda. Y ramarabakata ramarabakanda ramaikia. Endaramakata ramarabakaya so. Shamarababababababa. Y ramarabakata ramarabakanda. Señor, danos valor para enfrentar la vida. Danos valor para enfrentar los retos y las dificultades. Danos valor para tomar la cruz y seguirte y caminar en pos de ti. Oh ramarabakanda ramakaya. Shamarabakata ramarabakanda. Oh ramarabababababaya-so. Coloque la mano sobre el que está a su lado. Así no lo conozca, coloque la mano sobre el hombro de él, de ella. Si tiene amistad, abrácelo y vamos a orar unos por otros, como el Espíritu le guía a orar. Si usted habla en otras lenguas, fluya en esas lenguas del Espíritu. La Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterios, que el que habla en lenguas glorifica a Dios, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Permita que el Espíritu le dé en esta hora palabra de ciencia. Permita que el Espíritu le dé palabra de sabiduría. Permita que el Espíritu Santo use su vida para bendecir a ese hermano, a esa hermana que probablemente hoy está pasando por alguna situación difícil. Ore por sanidad, ore por sanidad. Jesús llevó nuestras enfermedades a la cruz y por su llaga hemos sido sanados. Padre, en esta hora te rogamos que pongas tu mano sobre los enfermos. Señor, mira esa enfermedad que ha venido afectando a esa familia. Esa enfermedad que está robando la paz, el gozo. Llévatela, Señor. Trae salud, trae sanidad. Por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, pon tu mano sobre ese cuerpo afectado y restáuralo. Pon tu mano y trae sanidad, oh Dios. Extiende tu mano poderosa, tu mano de autoridad y sana toda enfermedad que no viene de parte tuya, que no forma parte de tu propósito. Se vaya fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh ramarabakata ramarabakanda. Shamarabakata ramarabaikia. Endarabakata rama. Aramarabayaso. Dios obra en esa relación matrimonial que está en crisis. Obra en ese matrimonio que no funciona. Obra en ese matrimonio que está pasando por esa dificultad. Señor, restaura los hogares, restaura ese matrimonio. Dale fuerzas a tu hija para seguir adelante. Señor, no le permitas desmayar, no le permitas desfallecer. Levántala en fe, levántala en fe. Dale la fuerza del Espíritu para resistir y para soportar. Señor, obra en esa economía, en esas finanzas, esa economía, esas deudas. Mira esas deudas impagables que le han robado el gozo a tu hijo. Mira esa economía que no levanta, que le ha robado la alegría a esa familia. Esa escasez. Oh Shamarabakanda, Ramarabakata Ramaikia. Señor, abre los cielos.
Señor, derrama bendición sobre tu pueblo hasta que sobre y abunde. Dios, obra. Te pedimos en esta mañana, obra en aquel que hoy no tiene paz. Obra en aquel que hoy está en angustia. Obra en aquel que hoy está en tristeza, en depresión. Levántalo, fortalécelo. Aquel que ha perdido la alegría y el gozo, Señor, libéralo. Shamarabakata ramarabaikia. Vamos, 2 minutos más. 2 minutos más. Ore. Usted es instrumento de Dios. Usted es instrumento de Dios. El poder del Espíritu fluye a través de tu vida, a través de ti fluye el Espíritu ahora. Shamarabakata rama, ramarabakata ramaikia, endaramakata ramaraba, aramarabakata ramakaya so.